pesar de la violenta oposición, Jesús les garantiza que había abierto la puerta a los inconversos, a los gentiles. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Filadelfia había judíos, hermano, que decían que los libros del Antiguo Testamento y todas esas doctrinas no tenían que ser para los gentiles, que eso no les correspondía a ellos. Aún judíos que habían creído en Cristo, usted lee el libro de los Hechos y algunas de las cartas, se oponían a que los gentiles fueran salvos. Pero Jesús le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, Jesús dijo, yo soy la puerta, entren por aquí. Y Jesús les dice, les asegura que ellos pueden convertirse a través de Él. Y la puerta que Dios abre, mi hermano, es un estímulo para los cristianos, para que nos involucremos ¿en qué? En la labor de evangelismo. Cuando sabemos que Dios está con nosotros y nos va a apoyar, ¿a poco no nos dan ganas de hacer las cosas? Y Él nos asegura, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin. Y ese debe ser para nosotros un aliciente para ir a hacer la obra. No, que no hay cómo. Dios sabrá cómo, porque nosotros vamos a ir a hacer su obra. Y Él va a poner los medios. Y esto, hermano, provocaba en la iglesia de Filadelfia que siguieran haciendo la obra de evangelismo. Después le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza o poca fortaleza, ¿a qué se refiere? Había, hermano, en esta ciudad, en esta iglesia, muy pocos cristianos. Cuando Jesús le dice, es que tienes poca fuerza, está hablando de una iglesia muy chiquita en Filadelfia. Una iglesia pequeña. Una iglesia que era menospreciada por los demás. Decían, no, pues esos cristianos son como 5 nomás. Y cuando es miércoles van 3 a la iglesia, pues no le hacen daño a nadie, déjenlos ahí. Hermano, esta iglesia menospreciada por los demás tenía su esperanza en Cristo cuando Jesús le dijo, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Dice, aunque tienes poca fuerza, aunque son pocos, han guardado mi nombre. Han guardado, hermano, la palabra. Y cuando dice ahí, has guardado mi palabra, significa, mi hermano, significan dos cosas. Primero, que habían defendido la sana doctrina de Jesús. Has guardado mi palabra. No es de que se la habían guardado y que nadie se entere de la palabra, ¿no? Que nadie se dé cuenta, no. Sino que habían protegido la sana doctrina de Jesús. Y esto, hermano, hace falta mucho hoy. Hace muchísima falta que las iglesias y los creyentes guardemos la sana doctrina, porque está siendo destruida, está siendo contaminada, está siendo adulterada por las iglesias que por hacerse de números y números en gente están bajando, hermano, la santa palabra de Dios. Y Jesús le dice a Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muriéndote, estás muerta. Ahora, ¿qué significa también guardar la palabra y no negar su nombre? Bueno, significaba honrar a Jesús y al mismo tiempo, y como consecuencia de honrar a Jesús, dar a conocer la revelación de Jesucristo a todos, a todo el mundo. La iglesia en Filadelfia dice, versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los judíos, hermano, que estaban en Filadelfia, decían que eran pueblo de Dios. Decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús, hermano, dice, eso es una mentira. Ustedes ya no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Dios, sino que se dejan influenciar por Satanás. Por eso dice ahí en el versículo 9, son la sinagoga de Satanás, del diablo. Ustedes pretenden y dicen la mentira de que son hijos de Dios, pero quieren destruir a mi iglesia. Y ya eso lo había dicho a otra iglesia anteriormente. Pero dice Jesús que hasta los judíos al final
van a ir a la iglesia y van a reconocer que Jesús ha amado a la iglesia. Versículo 9 dice: yo haré que vengan y ¿qué? Y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En algún momento, hermano, el pueblo de Israel va a reconocernos a nosotros como la iglesia de Dios, como los escogidos, y van a decir: ah, mira, Dios también amó a los gentiles, Dios también le dio salvación a ellos. Un anciano pregunta allá en el cielo: ¿y estos de dónde son? Son los que han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Como resultado, hermano, de la obediencia, de perseverar en Jesús, Él afirma que su pueblo será guardado. Como resultado de esa obediencia. ¿Cómo sabemos quién es salvo? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, entonces eso quiere decir que el que no persevere hasta el fin no será salvo. ¿Por qué? Porque Jesús dice: por cuanto has perseverado, yo te voy a guardar. Ahí está la clave, hermano, de todo. Los únicos que van a poder perseverar son los que Jesús guarde. Y Jesús únicamente va a guardar a aquellos que perseveran en Él, en su fe, en su amor. Ahora bien, la hora de la prueba, dice, la hora no se limita a 60 minutos. Una hora de 60 minutos, no se limita a eso. Habla de un periodo de tiempo. Y sabe, no habla exclusivamente de la gran tribulación. No habla únicamente de la gran tribulación. Habla de las cosas que están pasando en el mundo. Y que sin embargo, la iglesia es guardada. Y esto es muy importante. No solamente habla Jesús que nos cuida en el momento de la gran tribulación o nos guarda, sino que habla de todos aquellos momentos previos de aflicción y de prueba, porque la prueba viene, ¿para qué dice ahí el versículo 10? Dice: ha de venir sobre el mundo entero, ¿para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa prueba no es para la iglesia. La iglesia será guardada de esa prueba, pero será probada la gente, los demás. Y le insisto, no habla únicamente de la gran tribulación, habla de los acontecimientos que estamos viviendo ya. Habla, hermano, de las carencias, de las guerras, de las enfermedades. Habla de los fenómenos naturales. Y Jesús dice que el que persevere por la obediencia en perseverar en Jesús será guardado a la hora de la prueba. Es decir, hermano, para los incrédulos será un castigo, pero para la iglesia podrá llevar y sobrellevar este tipo de lucha, porque Dios mismo es el que la hace perseverar durante la prueba. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. En el griego dice: aférrate a lo que tienes. Usted sabe lo que es aferrarse. Aferrarse, hermano. Así como cuando van a meter a un niño a bañar y el niño se aferra, ¿verdad? O un gato, y el gato se aferra. Perras. ¿Usted se aferra a lo que tiene? Aférrese, hermano. Jesús dice claramente: aférrate a lo que tienes. Con uñas, hermano, con dientes, defienda su fe. Sepa de qué se trata esto. Sigue siendo leal a Jesús hasta el fin y conservarás tu corona. Acuérdense que la corona representa a alguien que ha triunfado, alguien que tiene majestad, alguien que ha ganado algo, como en las Olimpiadas antiguas. Dice: aférrate a lo que tienes, para que ninguno tome
tome tu corona. Versículo 12 dice, al que venciere, otra vez ahí le va lo que le dije hace rato, no dice cuando venzan, o sea, no es para todos, es al que venciere. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahí le va, aquí sí quiero extenderme un poquito más. Dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué? Porque la gente en Filadelfia sabía algo. En la antigüedad, mi hermano, cuando usted, una persona de gobierno, un magistrado que había sido muy bueno para con la población, la costumbre era esta, que en los templos o en los tribunales se esculpía o se levantaba una columna en su honor. Ya sea que en la columna estuviera su silueta o estuviera su nombre. Era algo de honor, decir, mira, mi papá fue magistrado y ahí está su columna. Y Jesús a través de Juan le dice a la iglesia, al que venciere, yo le voy a dar honor. Va a tener algo representativo. Ahora, quiero que entienda esto. Dice ahí, versículo 12, y nunca más saldrá de allí. Yo voy a poner, dice el Señor, una columna en el templo. Ahora, si usted ha leído Apocalipsis, va a concordar conmigo en esto. Dice Juan que la nueva Jerusalén no tiene necesidad de templo. ¿Dice o no dice? Dice, la nueva Jerusalén no tiene necesidad de templo porque Dios mismo está en ella. Entonces, hermano, ¿por qué Jesús le dice que va a haber una columna en el templo si no va a haber templo? ¿Cómo está eso? Lo que Jesús le está diciendo es que al que venciere estará siempre delante de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Si el templo es Dios mismo en la Nueva Jerusalén y la columna es usted mismo, dice, estarás siempre delante de Dios. Eso es lo que significa. O por lo menos eso es lo que yo entiendo. Otra cosa, dice, y nunca más saldrás de allí. A estas ciudades de las 7 iglesias, algunas estaban muy cerca de otras, pegaditas por kilómetros, 20, 30 kilómetros a la redonda estaban esas iglesias. Y se dice, los historiadores cuentan, que en el año 17 y 60 después de Cristo hubo unos terremotos que derribaron las ciudades. Las derribaron. Entonces, hermano, la iglesia en Filadelfia estaba acostumbrada a vivir fuera de la ciudad. Estaba la ciudad de Filadelfia, los edificios, pero ellos vivían como en ejidos alrededor porque tenían miedo de los terremotos. ¿Verdad? Ellos así vivían. Y dice el historiador que la gente prefirió empezar a vivir fuera de la ciudad por miedo. Cuando Jesús les dice, y nunca más saldrá de ahí, ellos entendieron inmediatamente de lo que les estaba hablando. Les estaba hablando que ellos iban a vivir en un lugar seguro, donde no iban a tener que salir de ese lugar. Jesús les dice, van a tener seguridad en la presencia de Dios. Y algo más, miren. Vamos a seguir leyendo el versículo 12. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Por qué dice que le va a escribir el nombre de la ciudad? ¿Qué sentido tiene esto? Esta ciudad había sido destruida 2 veces por un terremoto. 2 veces había temblado, 2 veces había sido caída. Y cada vez que se levantaba, le cambiaban el nombre a la ciudad. Si fulanito mengano les ayudó con dinero, o el César en Roma les dio dinero para reconstruir, le ponían a la ciudad el nombre del César. Y la siguiente vez le ponían a la ciudad el nombre del hijo o del pariente del César para darle honra al César. Filadelfia había cambiado 3 veces el nombre de la ciudad. Y Jesús le dice, yo les voy a escribir sobre ustedes el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué le está dando ahí? Pertenencia, hermano.
pertenencia, seguridad en qué es lo que usted y yo pertenecemos como iglesia. Tenemos pertenencia. Y Jesús le dice, sobre ti escribiré el nombre de la nueva Jerusalén. Hermano, usted ya no se considere mexicano. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y podemos echar mano, hermano, de esa ciudadanía. ¿Por qué dice que va a escribir el nombre de Dios y el nombre de Jesús en usted? Hermano, esto va implícitamente relacionado con la marca de la bestia. Los hijos de Dios serán marcados con el nombre de Dios. Los hijos del diablo tendrán el nombre de la bestia y el número de ella. Y a eso se refiere. O sea, hay niveles, hermano, hay niveles. Sigamos leyendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra es para usted y es para mí también. Filadelfia es la única iglesia que no recibe un solo reproche de parte de Jesús. Para Filadelfia no hay nada malo que decir de parte de Jesús. Puras cosas positivas. ¿Y sabe algo me impresionó a mí? Es que dice el comentarista que después de 2000 años, la única iglesia cristiana de las 7 que permanece es la iglesia de Filadelfia. Todavía hay cristianos en Filadelfia después de 2000 años. Hermano, las demás iglesias ya no hay ni siquiera iglesias cristianas en esas ciudades. Hay algunas ciudades que ya ni siquiera existen. Pero la iglesia de Filadelfia, aquella que fue la única en no recibir ningún reproche, sigue ahí. Fíjese qué hermoso eso, hermano. La fidelidad en Dios hace que permanezcamos en Él. Y Él permanece en nosotros. Ahora, vámonos a contraparte. Aquí viene la última iglesia. Es la última iglesia, pero es la única iglesia que no recibe una sola alabanza de Jesús. Nada bueno hay que decir de la Odisea. Nada. Puras cosas negativas, puras cosas malas. Dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este, hermano, es la única descripción de Jesús que no aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis. Si usted se acuerda, leímos el capítulo 1 y Jesús se le aparece en medio de los 7 candeleros con las 7 estrellas en su mano. Y a lo largo de las cartas, al principio de las cartas, Jesús dice, por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas en su mano, haciendo una alusión ¿a qué? A lo que Juan había visto en el capítulo 1. Pero a la iglesia de la Odisea es algo totalmente diferente, algo nuevo, una descripción que no se había visto antes. Dice el amén. ¿Qué significa el amén? El amén es algo que estamos confirmando. Como cuando dicen gloria a Dios, yo digo amén, quiere decir amén, quiere decir gloria a Dios, es cierto. Y cuando Jesús dice, hermano, el amén, Él está transmitiendo la idea de algo que es verdadero, algo que es cierto. Y luego continúa diciendo, el testigo fiel y verdadero, o sea, repite lo que es veraz. El testigo fiel y verdadero. Estos también hablan sobre el mismo concepto de el amén. Jesús es el origen, dice ahí, el principio de la creación de Dios. Y hay muchas sectas, hermano, que tergiversan esto para decir que Jesús fue creado. Ahí dice que Él fue el primero de la creación, o sea, a Él lo hicieron primero. Pero el griego no está implicando que Él es algo creado, sino Él es el principio. O sea, en Él están hechas todas las cosas, dice el apóstol, y a través de Él subsisten. Jesús es el autor, hermano. Cuando dice que es el principio, está diciendo que Él es el autor de las cosas. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Usted puede leer en su casa Colosenses 4, versículo 16, anótelo ahí. Colosenses 4, versículo 16. Ahora, la iglesia de la Odisea, al igual que la iglesia en Sardis, eran iglesias que tenían capacidad económica. Eran gente de dinero, pues, tenían con qué. Y ellos, hermanos, presumían, en el versículo
15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y luego dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La presunción ellos, hermanos, que tenían de sus riquezas estaba fuera de lugar, porque Jesús es el dueño del oro y la plata. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no podían presumirle a Jesús que tenían mucho dinero, porque a Jesús el dinero ni le va ni le viene, hermano. Él es el dueño de todas estas cosas. Ahora, las obras incompletas de ellos ni siquiera eran dignas de ser contadas. Cuando Jesús les dice, yo conozco tus obras, lo está diciendo con sarcasmo. Yo conozco tus obras, o sea, yo sé que no estás haciendo nada. No estás haciendo absolutamente, yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco tus obras. No tenían, hermanos, ellos interés alguno en ser testigos de Jesús, ni en vivir una vida de servicio para Dios. Eran indiferentes y despreocupados en las cosas de Dios. Conozco tus obras, como le digo, tenía la implicación de que no había ninguna obra. Y sabe, algo que me llama mucho la atención es que a las otras cartas o a las otras iglesias, Jesús dice, los judíos, sinagoga de Satanás, o los nicolaitas, o los falsos profetas. A la iglesia de la Odisea no le dice nada de eso. ¿Sabe por qué no le dice? Porque estaban predicando, si es que predicaban, un evangelio que no incomodaba a nadie. No tenían enemigos de ningún tipo, porque ella como Chabelo era amigo de todos los niños. Ellos, hermanos, predicaban un evangelio bien barato, que cualquiera lo podía comprar. Por eso ni los judíos los tomaban en cuenta, ni los griegos los tomaban en cuenta. Nadie tomaba en cuenta a la iglesia de la Odisea. Nadie pensaba que esa religión que ellos tenían pudiera tener ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos eran amigos de todos. Ellos predicaban un evangelio así de bien a gusto para todos, para que la gente pudiente fuera y diera sus ofrendas, que se llenara la iglesia hasta enfrente, y nadie se metía con ellos, no incomodaban a nadie. Ahora vamos a hablar un poco del contexto territorial de la Odisea. La Odisea se encontraba, hermano, en un lugar donde no había agua. Entonces, para llevar agua a la ciudad, se construyeron acueductos que medían entre 18 y un poco más de kilómetros para traer agua. Ahora, la parte más cercana de agua eran aguas termales, aguas calientes. Y hermano, cuando el agua llegaba hasta la ciudad después de 15 o 18 kilómetros, el agua ya no estaba caliente, ya estaba tibia. Y cuando llegaba a la ciudad, el agua tibia apestaba. Porque no es que usted, como si usted agarrara agua y la calentara y la dejara que se enfriara, ¿no? Eran aguas termales, aguas que salen de abajo con sulfuro, con azufre. Y caliente, pues no se siente mucho, aparte que a gusto, dicen que eran salutíferas esas aguas. Pero hermano, una vez fría, imagínense la peste. Apestaba a drenaje de Mexicali, eso, hermano. Agua podrida olía eso. Y Jesús hace referencia para que ellos sepan de qué está hablando. Dice, ojalá fueses caliente, ojalá fueses fría, pero eres tibia. O sea, me das asco, hueles mal, le dice Jesús. Mire, este comentario me gustó mucho. Cristo prefiere trabajar con personas que arden de energía para hacer la obra de Dios, o con personas que nunca han escuchado el mensaje de salvación. No hay más. Dice, Jesús no está interesado en un cristiano tibio que no vale nada. ¿Por qué? Porque así como la iglesia de la Odisea pensaban ellos que estaban bien, porque ya conocían a Jesús, pero no estaban haciendo la obra de Jesús, estaban a medias. Y eso lo entendimos, hermano. Cuando estamos a medias es bien difícil recuperar nuestra visión espiritual, porque creemos que estamos bien en nuestra vida espiritual porque venimos a la iglesia, porque leemos o porque hacemos X cosa en la casa de Dios.
pero no vemos lo que hay en nuestra vida, no vemos aquella falla, no vemos aquel error. Y sin embargo, una persona pecadora, ¿se acuerda que usted del publicano y del fariseo cuando fueron a orar? El fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como este. ¡Au! Gracias, decía, porque yo no soy como este pecador. Y el pecador decía, el publicano decía, perdóname Señor, perdóname. El fariseo era tibio, conocía de Dios, pero no hacía las obras de Dios. Conocía nada más. Y quiero, o sea, a veces, hermano, tenemos el conocimiento y muchas veces consideramos que somos personas sabias. Y ser sabio no significa saberse la Biblia, sino vivir la Biblia. Eso es ser sabio. Aplicar el conocimiento, aplicar la inteligencia. Eso significa ser sabio. No puedo decir yo soy sabio porque me sé la Biblia, porque esto y que el otro, y mi vida patas para arriba. No, eso no es así. Tenemos que aprender cuáles son los conceptos, si no estamos viviendo una vida como la iglesia en la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. El griego original dice, por cuanto no eres tibio cuando no eres caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Qué quiere decir esta diferencia en el tiempo, hermano? Que Jesús le está dando la oportunidad de arrepentimiento a la iglesia en la Odisea. Porque la gracia siempre antecede a la condenación. Hay una oportunidad más. Había una oportunidad más para la Odisea. Y cuando ellos hicieron a un lado a Cristo por su bienestar económico, la iglesia de la Odisea murió, estaba muerta. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Soy rico. Ellos pensaban que no solamente eran ricos económicamente, sino que espiritualmente ellos estaban bien. A eso se refiere él. Soy rico quiere decir, yo espiritualmente estoy bien también. O sea, tengo dinero en la bolsa, pero también mi vida espiritual está bien. ¿Dónde está Lázaro? Y ahorita lo resucito, donde decían ellos así. Estaban muy conscientes, o ellos pensaban que estaban muy bien. De la misma forma que los laodicenses no quisieron recibir ayuda, uno de estos terremotos que yo le platicaba hace rato destruyó la ciudad de la Odisea también. La destruyó. Pero cuando el emperador romano mandó dinero, ya lo habíamos platicado alguna vez, mandó dinero y dijo, reconstruyan la ciudad. La gente de la Odisea dijo, no es necesario. Nosotros tenemos dinero. Es más, nosotros te vamos a dar dinero a ti para que reconstruyan las otras ciudades. Y así lo hicieron, gente de dinero. Entonces, así como la gente en la Odisea había rechazado la ayuda del emperador, los cristianos estaban rechazando, hermano, a Cristo. Diciendo, nosotros tenemos, en lo espiritual también somos ricos, ¿quieres para los demás? La iglesia en la Odisea, hermano, estaba fuera de sí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí viene la respuesta de Jesús, que me gusta mucho esa respuesta. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Válgame el cielo. Desventurado, le dice, desdichado. ¿Sabe quién es desdichado? Aquel que no tiene a Dios, porque no tiene dicha. Desdichado. Y luego le dice que espiritualmente son pobres, porque los bienes materiales que tienen los estaban cegando completamente. Desnudos, incapaces de cubrir su vergüenza delante de Dios. Cheque muy bien esto. Los dos primeros, que son desventurado y miserable, hablan de su conducta interna, mientras los últimos tres, pobre, ciego y desnudo, hablan tanto de la condición interna como de la externa. O sea, se veía en la iglesia en la Odisea que estaban mal. Un cristiano bien a simple vista podía saber que esa iglesia estaba muerta. Y usted lo ha visto también. Usted como cristiano reconoce cuando una iglesia está viva y está en el poder de Dios. Y también sabe cuando no lo está. Lo sabemos, hermano, lo vemos con nuestros ojos y sobre todo con el entendimiento que Dios nos da.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice Jesús, yo te aconsejo, desea que se acerquen, que se arrepientan. Ellos piensan que tienen mucho dinero, pero Jesús les está diciendo que te acerques a mí. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ahora, si son pobres, ¿cómo van a poder comprar oro refinado? No tienen dinero. Pero si usted se fija muy bien aquí, Jesús no les está diciendo, yo te aconsejo que de mí compres con dinero. ¿Verdad que no dice así? Pero si hay un texto en la palabra de Dios que dice, ven y compra sin dinero. Y a eso Jesús está haciendo referencia. Como la iglesia de la Odisea se la da de muy acá, muy poderosa, Jesús está haciendo esta expresión de tal forma que parece que le está diciendo a una persona indigente, a un vagabundo, a un pobre harapiento, desventurado y miserable. Dice, ven y acércate de mí y compra oro refinado. Versículo 10, para que seas rico y compres vestiduras blancas para vestirte. En la Odisea eran famosos, hermano, porque tenían una lana negra de excelente calidad y vestían todo el tiempo de negro. La gente en la ciudad, pues había mucha tela negra, mucha lana negra, vestían de negro. Y Jesús les dice aquí, pero yo te aconsejo que compres y te vistes de ropa blanca para vestirte y que no se descubra la desnudez. La desnudez, hermano, significa humillación. Usted puede en la Biblia muchos casos en que la gente salía humillada y salía desnuda. Por ejemplo, cuando arrestaron a Jesús, dice Marcos, y un joven que le seguía envuelto de una sábana, le seguía y lo quisieron agarrar y salió corriendo desnudo. Salió desnudo, hermano. O sea, salió cobardemente humillado. Y también dice la Biblia que los hijos de un fulanito fueron y dijeron, en el nombre de Jesús al que predica Pablo. Y dice que los demonios dijeron, mira, Jesús lo conozco y yo sé quién es Pablo. ¿Y tú? Y dice la Biblia que los mandaron desnudos, los humillaron. La humillación del pecado, Jesús dice, yo te la puedo quitar esa humillación. Yo te la puedo quitar esa humillación. Y luego le dice, versículo 18, al final dice, y unge tus ojos con colirio para que lo veas, para que veas. Ahora, la iglesia en la Odisea sabía muy bien de qué se trataba esto, porque recuerda usted, ya lo habíamos visto en alguna predicación anterior, que en la Odisea estaba la más prestigiosa escuela de medicina del mundo conocido. Los mejores oculistas del mundo estaban en la Odisea. Habían inventado o descubierto ahí, hermano, un ungüento que se ponía en los ojos y ayudaba a mirar. Y Jesús le dice a la iglesia en ese lugar, pero tú estás ciego, ponte ese colirio, pero ponte un colirio espiritual para que veas, para que sepas lo que estás haciendo, iglesia, para que reacciones. Jesús le dice que Él les iba a dar vista para que vieran sus propios pecados a través de la palabra de Dios, porque Jesús es la luz del mundo. Y sabes, somos muy dados a esto, a ver el pecado en los demás. Y Jesús le dijo, ¿por qué no te sacas la bigota que traes en tu ojo? Imagínese usted una viga, hermano, y te la sacas primero y luego miras la pajita del hermano. ¿Ah? Como aquel hermano que dice, no, es que la hermana trae la falda aquí en vez de traerla aquí. Y usted, hermano, que le anda viendo la falda a la hermana, ¿se fija? Ahí ve, ojo de chícharo. Ahí está el detalle, hermano. Ellos tenían que ver sus propios errores. Ya casi terminamos, mi hermano. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A quienes amo reprendo, dice Jesús.
pone en aviso a la iglesia en la Odisea para indicar que el amor y la disciplina van de la mano para una renovación de su relación espiritual. ¿Sabes qué? Te quiere renovar espiritualmente, hermano. Tiene que haber una disciplina. Porque Jesús, al que ama, Él disciplina. Jesús no te va a solapar nada. Él no va a decir, ay, pobrecito, mi hijo ya se arrepintió, ya no hay que pegarle al niño. Jesús no es así. Como muchos papás sí somos así. Pero Él no, porque si no hay disciplina, vamos a caer en lo mismo. Y Jesús le dice a la iglesia, sí, si ustedes se quieren arrepentir, seguramente va a haber una disciplina. Y Jesús se lo dice tal y cual, hermano. Y luego le dice, sé celoso. La palabra, hermano, caliente y la palabra celoso en el griego tienen la misma raíz. Lo que Jesús le estaba indicando es que debían tener una pasión que generara un fervor, algo que hirviera. O sea, Jesús le dice, sé celoso. Le está diciendo, sé fervoroso, sé caliente, para que no te vomite de mi boca. Jesús le está exhortando a la iglesia, hermano, a animarse, a prenderse. Como el apóstol le dice a Timoteo, le dice, yo te aconsejo que avives el fuego. No dejes que se apague ese fuego, porque ya está en ti. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El arrepentimiento es una sola vez, pero el ser celoso, hermano, es continuamente. Les toca el corazón, dice, yo estoy en la puerta y llamo, insistentemente, de modo que no pueda decir a alguien, es que a mí Jesús no me llamó. La responsabilidad humana es abrir la puerta. Y aquí convergen nuevamente la predestinación y el libre albedrío. Y según los comentarios que yo leí, hermano, los comentaristas decían, es que esto es un misterio. Porque decían, tan importante es que Jesús esté tocando la puerta, como importante es que usted como ser humano decida abrirle la puerta. Y seguramente Jesús únicamente tocará la puerta de la iglesia que sabe que es suya. Porque, hermano, cuando Jesús lo tiene a usted entre ceja y ceja, olvídese, no lo va a soltar nunca. Y de mi mano, dice el Señor, nadie los arrebata.